o saben de otros idiomas, saben muy bien que, por ejemplo, en inglés hay expresiones que se dicen muy distinto a las nuestras, y uno muchas veces cuando está aprendiendo inglés traduce palabra por palabra, y no, hay expresiones propias de los que hablan el idioma inglés o el idioma francés. Por ejemplo, cuando uno habla francés, sabe que para pedir el favor uno dice s'il vous plaît, s'il vous plaît. Se escribe así, s'il vous plaît. ¿Qué significa eso? Si usted quiere, si usted le da la gana en definitiva, o sea, si usted le place. Entonces, esa es la manera de decir por favor, s'il vous plaît, es decir, si usted quiere. Fíjense la diferencia de por favor a s'il vous plaît. Si usted quiere tal cosa, ¿cierto? Como que es distinto. Entonces, fíjense que la traducción requiere de una cierta interpretación. Entonces, la primera respuesta a esa pregunta es, ¿cuál es la mejor Biblia? Depende del uso que usted quiera darle a la palabra, es decir, si quiere reflexionar, si quiere meditar, si quiere estudiarla juiciosamente, bueno, ya eso depende del interés y la intención de cada uno de nosotros a la hora de leer la palabra. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, eterno, santo Rey. La segunda pregunta es, entonces, ¿qué traducción nos recomienda? Y entonces contesta el autor. La primera traducción completa fue la de Nácar y Colunga, Sagrada Biblia, en buen castellano, fiel al original. Puede utilizarse aún con provecho, pero necesitaría una revisión y adaptación. También dice que después apareció una versión de la palabra bover y cantera, que es más literal que la anterior, pero de una lectura un poco más difícil. Después, dice él, apareció otra versión que se llama la Sagrada Biblia, exegética y literalmente es la mejor traducción actual, dice él, tanto por su fidelidad al original como por sus introducciones y notas. Se llama así, Sagrada Biblia, por Cantera y M. Iglesias. Cantera e Iglesias, así, Cantera e Iglesias, una traducción. En la línea pastoral, es decir, está recomendando, lo que acaba de recomendar al principio es la versión más apropiada, digámoslo así, como de estudio, para los que quieran de pronto conocer la palabra y estudiarla más a fondo, de manera más rigurosa. A nivel pastoral, recomienda a él, hay 4 versiones, dice él, 4 traducciones. La más utilizada es la de la Biblia de Jerusalén, que es la que por lo regular tenemos todos, la Biblia de Jerusalén. Es una Biblia pastoral, pero también no deja de ser una Biblia con una traducción muy buena. Eso yo lo estoy diciendo yo. No deja de ser una traducción muy apropiada, porque también tiene notas al margen y demás. Traducida de los originales por un equipo dirigido por Ubieta a partir de la versión francesa, con buenas introducciones y notas de los investigadores de la École Biblique de Jerusalén. Las últimas ediciones han sido mejoradas, aunque se sigue notando las diferencias entre unos libros y otros. La utilizan muchos grupos de oración y estudio popular de la escritura. Cierro ahí la respuesta del autor. Esa es una de las Biblias que recomendamos en la Escuela Bíblica Católica, la Biblia de Jerusalén. Justamente por lo que acaba de decir el autor, porque tienen muy buenas notas. Cuando usted compra la Biblia de Jerusalén se da cuenta que hay incluso una introducción a cada libro. Entonces usted compra la Biblia de Jerusalén y le aparece al principio toda una introducción a la palabra. Y además de eso, en cada libro le van a dar una pequeña introducción al significado de cada libro, el autor, el tiempo, el contexto, y lo ponen a uno como en sintonía con lo que va a leer. Entonces es una muy buena Biblia. Además de eso, que tiene muy buenas notas explicativas como en la parte inferior, las notas al pie de página. También nosotros recomendamos la Biblia latinoamericana. A mí me gusta mucho también la Biblia que tradujo la versión de un filólogo, un exégeta, y bueno, y también es un poeta, la verdad, porque es un excelente escritor, que se llama Luis Alfonso Schöckel. Es una versión que se llama La Biblia de nuestro pueblo,
¿cierto? La Biblia o la Biblia del Pueblo de Dios, de Luis Alfonso Shekel. Esa también la consiguen aquí en Ecuador. Es muy buena porque tiene unas notas excelentes y sobre todo es muy pastoral, o sea, es de muy fácil lectura y le va explicando a uno de una manera muy sencilla y muy clara como el significado de cada libro, y va haciendo como exégesis, y este hombre, les cuento que es un excelente escritor. A mí me encanta leer a Shekel porque tiene una manera, una prosa excelente y queda uno como antojado de leer más la palabra. Entonces son unas muy buenas versiones, la Biblia de Jerusalén, la latinoamericana y la de Luis Alfonso Shekel. Si usted quiere estudiar, consígase por ejemplo la Nácar y Colunga, la Nácar Colunga. Esa es una buena versión como para estudiar, pero si usted lo que quiere es hacer meditación, leer y hacer una buena lección divina de los textos, pues la de Jerusalén o la Biblia de nuestro pueblo. O también hay una versión de la palabra que es la Biblia Dios habla hoy. Dios habla hoy. Esa es una versión interconfesional, es una Biblia interconfesional o ecuménica, es decir, que la pueden leer católicos y protestantes, porque, una de las características de las Biblias interconfesionales es que no utilizan, por ejemplo, ninguno de los dos nombres, ni Yahvé ni Jehová, sino que siempre utilizan el nombre de Señor, Adonai, ¿cierto? Que es como el título, Señor o Adonai. Ustedes ven que la Biblia, una de las diferencias entre la Biblia católica y la protestante es justo esa, que la Biblia protestante utiliza el nombre de Jehová, que es una traducción un poco incorrecta del nombre de Yahvé. En realidad, el nombre del Señor, el nombre revelado, y se escribe así, Yahvé. Ese es el sagrado tetragrama. Y el sagrado tetragrama, la mejor manera de traducirlo es Y-H-W-O-V-I-H. Y entonces el hebreo antiguo no tenía vocales, entonces le ponían la A y la E, Yahvé, Yahvé. Y la traducción del nombre de Jehová tiene otro contexto, después se los voy a explicar. Pero bueno, entonces esa Biblia interconfesional o esa Biblia de Dios habla hoy, utiliza no el nombre de Yahvé ni de Jehová, sino del Señor. Entonces ahí todo el mundo la puede leer porque no hay como... La gente muchas veces cuando se encuentra con el nombre de Jehová se asusta y cierra la Biblia y la bota o la regala. Pero la Biblia interconfesional no utiliza ninguna de esos dos apelativos. Entonces ahí tienen ustedes pues varias recomendaciones. Puede ser la Biblia Nácar Colunga, que es una Biblia como para estudio, y aquí él recomienda otra que es la de Cantera e Iglesias, ¿sí? Para el estudio, ¿cierto? Como para un estudio minucioso. Y de manera pastoral, si usted quiere hacer es una meditación, una lección y estudiarla en otro sentido, entonces está la Biblia de Jerusalén, la Biblia del pueblo de Dios, la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia de nuestro pueblo se llama. La Biblia latinoamericana, que aquí hay una versión que sacó creo que la arquidiócesis, en que es más económica, y también la Biblia Dios habla hoy, que tiene un lenguaje muy fácil de entender. Ahí tienen entonces ustedes varias sugerencias para cuando vaya a comprar su Biblia. Protestantes, la tercera pregunta es esta: ¿se prohíbe a los católicos la lectura de las Biblias protestantes? La respuesta: se ha de distinguir entre la antigua postura católica y la actual. La Biblia fue objeto de grandes controversias entre los reformadores y los teólogos del Concilio de Trento. Según el criterio católico, las traducciones vernáculas, es decir, las traducciones a las distintas lenguas nacionales realizadas por los reformadores, a menudo estaban enfocadas para favorecer la postura protestante. De ahí que el Concilio de Trento insistiera en que se siguiera empleando la Biblia Vulgata latina para la lectura pública, en los sermones y en las explicaciones, tal como había venido haciendo la Iglesia durante siglos. El resultado práctico de todo ello fue que las traducciones católicas de la Biblia estaban basadas en la Vulgata latina, mientras que las traducciones protestantes de la Biblia se llevaban a cabo sobre la lengua original, hebreo, arameo y griego.
Además, la Iglesia Católica quería notas a pie de página para salvaguardar tanto sus enseñanzas con respecto a la fe y a la moral como las interpretaciones de los padres de la Iglesia. De ahí que se aconsejara a los católicos que ya no leyeran Biblias protestantes por miedo a que se les fuera adoctrinando sutilmente en contra de sus propias creencias. Además, los protestantes ciertamente no leían Biblias católicas, en parte porque suponían que esas Biblias no eran correctas y contenían disimuladamente la enseñanza de la Iglesia Católica. Pero esto ha cambiado. Desde 1950, las traducciones católicas, incluso las que se emplean en la lectura pública y en las predicaciones, se vienen llevando a cabo a partir de las lenguas originales. En este caso, es el caso, por ejemplo, de la Biblia de la Casa de la Biblia de Jerusalén, prácticamente de todas las mencionadas anteriormente. Normalmente contienen notas a pie de página de carácter informativo y no partidista. Si bien puede prolongarse la polémica entre ambas partes, la Biblia ha dejado ya de ser de arma arrojadiza entre las iglesias protestantes en general y la católica. Ahora nos ayudamos mutuamente a comprender la Biblia y colaboramos en proyectos ecuménicos comunes. En España se está llevando a cabo actualmente la edición del Antiguo Testamento de la Biblia interconfesional con marcado acento ecuménico. Del autor que se prohíbe a los católicos la lectura de las Biblias, pues él la hace desde el contexto de lo que uno podría decir el no de la respuesta, ¿cierto? O sea, que no se puede, pero entonces dice, ¿por qué no se podía antes leer la palabra desde una versión protestante? Entonces él dice, hombre, porque es que habían ciertas diferencias y la Iglesia al principio utilizaba siempre las traducciones que se hacían a los diferentes idiomas se hacían desde la versión Vulgata, que fue la que tradujo justamente San Jerónimo. Entonces, desde esa versión, las demás versiones salían. En cambio, el protestantismo, que nace desde el fenómeno de Martín Lutero, entonces comienza a traducir la palabra desde los idiomas propios, entonces hace también su propia versión, ¿cierto? Y utiliza justamente el canon hebreo, que es el canon que se introdujo en el concilio de Yavnia. Ahí comenzó entonces ese canon hebreo, y los protestantes, la Biblia protestante contenía tenía esa traducción, partida de esa traducción desde el hebreo, el arameo y el griego. Pero él dice, ya ha cambiado las cosas, o sea, ya se nota que ha habido acercamientos entre las religiones, y de hecho nos habla de la expresión ecumenismo, que se me fue ahorita explicarla. Ecumenismo, ¿qué es el ecumenismo? El ecumenismo es un movimiento dentro del cristianismo que pretende o que aspira a la unidad de las iglesias, con el fin de superar pues como las divisiones, como incluso hasta las peleas que ha habido dentro del cristianismo. Y es una experiencia realmente muy bonita cuando uno entiende que el cristianismo es uno solo, y que tiene muchísimas vertientes, y que lastimosamente pues nos hemos dividido, y como dice el Papa Francisco, escandalosamente nos hemos dividido los cristianos. Así dice el Papa Francisco, o sea, la división del cristianismo es un escándalo. O sea, cuando usted juzga a otro cristiano porque es cristiano, se está haciendo escandaloso. Fíjense ustedes el nivel de eso. Porque es que en definitiva somos del mismo pueblo de Dios, con diferencias formales muchas veces, solo diferencias formales, es decir, diferencias de afuera, de la forma. Entonces, que porque el otro canta más duro que usted, o porque el otro ora menos que usted,